El peso de la cruz. Hechos 6:7. Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta este momento en el relato de Hechos, ya han pasado unos cuantos años, en los cuales la Iglesia no ha parado de crecer, tanto en número de miembros como en el servicio al Señor. Muchas veces lo pasamos por alto o lo leemos casi sin notarlo. Pero la expansión del Evangelio fue un suceso que transformó Jerusalén. El peso de la cruz sobre el pueblo era evidente. El cristianismo ya no se comportaba como una rama más del judaísmo. Este cambio en las costumbres y la pérdida del monopolio de Dios para los judíos es una de las causas que luego derivó en la persecución y matanza de los cristianos. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La expresión "y crecía la palabra del Señor" es usada varias veces en el libro de los Hechos, lo que indica que la predicación del Evangelio era constante y ya no estaba centralizada solo en los apóstoles, sino en todos los miembros de la Iglesia. Este compromiso con la predicación mostrada por los creyentes se veía reflejado en la gran multiplicación de seguidores de Cristo, lo cual era sumamente notorio en la comunidad. La cruz estaba presente en la vida de los primeros creyentes a diario. El peso de la cruz sobrepasaba su manera anterior de vivir y ahora era prioridad. Todas las personas judías que decidían seguir a Cristo se enfrentaban a una oposición férrea de parte de la sinagoga y las autoridades del templo, lo cual afectaba en diferentes grados su vida. Es por eso que el versículo 7 de Hechos 6 remarca un tipo de creyentes a los cuales el Evangelio les había cambiado por completo. Dio vuelta todo por lo cual habían vivido hasta ese momento. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos sacerdotes habían sido evangelizados y creyeron en el Señor Jesús. Este tipo de creyentes es diferente al resto, pues lo que implicaba su conversión ponía de cabeza toda su vida y los condenaba a vivir por fe, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Esta tribu no había tenido parte en la distribución del territorio que hizo Josué. La orden de Dios era que no tuviesen parte en la distribución, pues Jehová era su heredad. Como extensión de esa orden, los sacerdotes no tenían permitido tener propiedades a su nombre, no podían poseer un lote o casa propia, ni menos invertir en bienes raíces. Además, su sustento diario venía de los diezmos y ofrendas que realizaba el pueblo al templo judío. Su trabajo dependía del servicio que realizaban en el templo. Su vida, su familia, su historia y su futuro, todo giraba alrededor de la religión judía. Consideremos por un momento lo que implicó para estos hermanos el creer en Jesucristo. La fe para ellos era solo un boleto de ida. Una vez que se identificaron como cristianos, perdieron su trabajo, su fuente de sustento, perdieron su lugar en Israel, dejaron atrás su pasado, sus planes y su futuro se frustraron, su familia quedó marcada, sus hijos tampoco podían seguir con su vida, ya no podían ser sacerdotes para el templo judío, perdieron su lugar de residencia. Todo lo que ellos conocían, todo lo que su vida significaba hasta ese momento, fue desechado por creer en Jesucristo. Estos creyentes no tenían opción a arrepentirse,
o titubear entre la iglesia y el mundo. Una vez que creyeron en Jesús, no había más vuelta atrás. Su vida entera había sido destruida y quebrada. La fe en Jesucristo siempre debe ser de esta manera, un camino sin retorno. La decisión de seguir a Cristo para nuestros hermanos sacerdotes no fue una emoción de un domingo por la noche. No podían darse el lujo de equivocarse en esa decisión. No podían decidir creer en Jesús y al poco tiempo volver a su vida normal como si nada hubiera pasado. El mensaje de salvación, la vida eterna, la resurrección de Cristo y la promesa de su retorno son mucho más valiosas para ellos que todo lo que habían logrado o lograrían en su vida como sacerdotes. Para los sacerdotes, el peso de la cruz era mucho mayor que su vida entera, presente, pasada y futura. Esto me hace considerar cuál es la importancia de la fe en mi vida. ¿Cuál es el peso que tiene la cruz para mí? ¿Puede ser la fe solo una parte de mi vida? ¿Ocupar solo un lugar en mis actividades? Un par de horas al mes, unas cuantas reuniones a la semana, unas cuantas personas a las que llamo hermanos, un par de emociones de vez en cuando y luego de vuelta a mi vida, a mi trabajo y mi familia. Si es así, la cruz no pesa más para mí que alguno de mis gustos. No pesa más que una buena serie, una linda película o un partido de fútbol. Ahora, hagamos una autoevaluación para ver cuál es el peso de la cruz en nuestras vidas. En primer lugar, pregúntate si has decidido seguir a Cristo. ¿Esta es una decisión en tu vida o solo vas a la iglesia por costumbre, porque alguien te invitó, después te gustó o porque te sientes bien? Si es una decisión, esa decisión se debe mantener a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que nos pueda costar. Bueno, si la respuesta a la primera pregunta es un sí, ahora veamos la profundidad de esa decisión. Imagina que hoy cambias de parecer. Desde este momento no crees más en Dios y no sigues más a Jesús. ¿Qué es lo que cambiaría en tu vida a corto plazo? Esta semana, ¿qué cambia? Hoy, este día, ¿qué cambia? Si solo va a cambiar lo que harás el domingo a la mañana o a la tarde, o cuando se supone que debías congregarte, el peso de la cruz en tu vida es comparable a un partido de fútbol. 90 minutos a la semana solo de emoción. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es muy importante notar que para describir la conversión de los sacerdotes no se usa el verbo creer, sino el verbo obedecer. La fe conlleva no solo creer, pues el reflejo de creer realmente es la obediencia. La fe se demuestra con obediencia, y es allí donde radica nuestra falta de compromiso con el Evangelio. Nos quedamos solo con el creer y no avanzamos al obedecer. Por eso nuestra vida es de un cristiano de domingo. Nuestro servicio se limita a lo referido a las reuniones y no se expande por toda nuestra vida. Los sacerdotes, una vez que creyeron y obedecieron, no tenían opción de arrepentirse. Habían dejado su vida pasada y estaban condenados al éxito, a vivir una vida en la fe en Jesucristo. No había un plan B para los sacerdotes, no podían dar marcha atrás, y justamente eso es lo que debemos hacer nosotros: quemar los barcos que nos trajeron hasta aquí. Así no hay opción de volver. Debemos eliminar las opciones de volver atrás. Eso es justamente lo que hizo Eliseo cuando fue nombrado como sucesor de Elías. Primera Reyes 19, 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí
y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Para Eliseo no había más opción de volver atrás a tomar el arado y continuar con su vida. Había matado a sus 2 bueyes y quemado el arado. Eliseo quemó las naves, destruyó los puentes, compró un boleto de ida solamente. Seguir a Cristo debe ser de la misma manera. No hay opción de mirar atrás. El peso de la cruz debe ser tal que haya destruido todo lo anterior. No hay más vida sin Jesús. Esto lo logramos cambiando nuestras prioridades. Cambiar lo que para mí es importante por lo que la palabra de Dios dice que es realmente importante. Cambiar nuestras actividades. Cambiar lo que nos gusta hacer por lo que Dios quiere que hagamos. Cambiar nuestras metas. Cambiar en qué gastamos nuestro dinero por en qué realmente vale la pena invertir para la eternidad. Para Eliseo era importante trabajar la tierra y sembrar. Además, amaba y disfrutaba el tiempo con su familia, pero consideró más importante seguir y servir a Elías porque con eso estaba obedeciendo a Dios. Hoy, si nunca antes habías tomado el seguir a Cristo como una decisión, hazlo. Decide seguir a Jesús. Y si lo has hecho anteriormente, renueva tu compromiso. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está